Muy buenas tardes a todas, todos, todes, bienvenidos. Los recibimos con un saludo fraterno en nuestra segunda sesión de este ciclo de charlas que está en el contexto del aniversario de nuestra carrera. Y estamos muy contentos el día de hoy de tener un tema tan relevante para nosotros como estudiantes de pedagogía, ¿cierto? Como es la sesión de hoy, que es educación no sexista. Para ello presento a nuestra invitada, Marité Araya Casanova, es profesora de Biología y Ciencias Naturales, egresada de nuestra casa de estudio, integrante de clase de emergencia y también coordinadora regional de la red docente feminista. ¿Qué tal, Marité? Hola, hola. Bueno, primero que todo agradecer el espacio y la oportunidad también de hablar de un tema tan importante en una carrera que es de educación y que es algo eh, que nosotros todos deberíamos poder manejar desde la formación inicial. Así es. Bueno, mi intención no es quitarte ni un segundo más, así que empecemos nomás y te dejo como en tu casa. Voy a compartir pantalla ahora y para que empecemos. Bueno, el taller o charla de hoy día se titula Educación no sexista, ¿cierto? Tiene que ver con los parámetros que hoy día establecemos dentro de la educación formal y vamos a ver más o menos dentro de este flujo de lo que vamos a ver, lo vamos a ver en tres secciones, de donde nace el concepto de sexismo en la educación, como hoy día también es una necesidad poder revertir esta situación y es una urgencia que se comienza a abrir hace bastantes años atrás. Si bien la educación no es sexista, es una urgencia que se comenzó a abrir no hace tantos años en Chile como de forma masiva, es algo que se establece y se investiga hace muchos años. ¿Ya? Vamos a partir de la base que dentro de la educación, quienes participamos de las comunidades educativas, sobre todo escolares, somos mayoritariamente mujeres, y el ejercicio de la educación va a tener una composición bastante sexista dentro de sus parámetros, ¿ya? Entonces, por eso parto esta primera parte, esta primera idea, con el concepto de educación sexista, qué es lo que significa una educación sexista, qué es lo que significa el sexismo, de dónde nace este concepto, si es que lo manejamos de la nada o en realidad es algo que tiene un fundamento de respaldo, que es lo que nosotros hoy día vamos a visualizar a través de esta pequeña charla. Entonces, lo primero es comprender que el sexismo es una discriminación basada en el sexo biológico de las personas o en el sexo cultural, en el género cultural, y esto va a beneficiar a un género sobre el otro, va a beneficiar usualmente al género masculino sobre el género femenino, considerando simplemente el criterio de el género y el sexo, ¿ya? No tiene que ver con otros criterios de discriminación. Nosotros sabemos también que la educación no es inclusiva en su mayoría, pero nosotros vamos a hablar de la educación sexista basado en este beneficio de un sexo sobre el otro. Como la educación reproduce lo que la sociedad va haciendo, va a la misma vez a reproducir estas prácticas sexistas y ha naturalizado con el tiempo este tipo de prácticas. ¿Ya? O sea, la educación sexista se ha naturalizado, se ha normalizado y por lo tanto ha reproducido una serie de prácticas a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces nosotros en realidad cuando entramos en la educación no nos cuestionamos mucho de dónde nace, pero hay algunos elementos que nosotros nos van a respaldar para decir que efectivamente existe un beneficio de un sexo o de un género sobre el otro, ¿ya? Y en este caso va a ser el masculino. ¿Dónde yo voy a visualizar estos elementos? Porque yo hablo de educación sexista. Lo primero es comprender que el sexismo cruza todo el sistema educativo, desde la educación parvularia hasta la educación universitaria. O sea, la educación es sexista en todos sus niveles. Donde nosotros lo vamos a remarcar, o debido también a mi formación y a lo que yo trabajo, lo visualizo mucho más en la educación formal, secundaria y básica, pero el sexismo es transversal, va a partir desde que los alumnos y alumnas son muy pequeños. Y va a decantar finalmente la educación universitaria, que muchos de los que participan en las comunidades universitarias también se pueden dar cuenta que el sexismo es transversal. ¿Ya? Un ejemplo concreto de eso es que mientras el alumno y la alumna va creciendo en edad, ¿qué va sucediendo con la formación de sus docentes? Va disminuyendo la cantidad de mujeres,
¿cierto? Nosotros vamos a tener una educación parvularia en la cual la aplican mayoritariamente mujeres, pero una educación universitaria mayoritariamente ejecutada por hombres, donde va a volver a reproducirse más fuertemente en los puestos de poder. Cada vez que existe un puesto de poder o autoridad dentro de la educación, está mayoritariamente utilizado por hombres. Cosa de ver, por ejemplo, las rectorías universitarias, donde mayoritariamente son espacios masculinos y no hace tantos años se abre el espacio por primera vez hacia una mujer rectora, pero que tampoco dura mucho en el tiempo. Entonces es un espacio transversal. ¿Dónde lo voy a distinguir? Y aquí voy a tener tres elementos que me van a permitir distinguir la educación sexista. El primero es institucional, que era más o menos lo que yo les decía, que tiene que ver con cómo se va a organizar de forma orgánica los diferentes niveles, ¿ya? De forma orgánica, los niveles van a organizarse a través de una masculinización de los poderes, ¿ya? Cada vez, lo mismo que les decía recién, cada vez que yo voy subiendo los puestos de poder me doy cuenta que cada vez tengo menos mujeres. Si yo voy a las escuelas universitarias, y me voy a dar cuenta que en los jefes de carrera a lo mejor voy a encontrar algunas mujeres, dentro de la cantidad de la planta docente voy a encontrar seguramente en ciertas carreras mujeres que suelen ser las carreras de humanidades o de enfermería, las carreras, por ejemplo, desde las ciencias suelen tener mucho más hombres, por un concepto también cultural, y mientras voy subiendo los directores de escuela, las decanaturas y las rectorías, estas van disminuyendo. En la educación escolar, en la escolarización, sucede lo mismo. Voy a tener lo mismo, voy a tener mayor cantidad de profesores hombres en la enseñanza media que en la enseñanza básica y en la enseñanza parvularia. Entonces, hay un sexismo institucionalizado. No quiere decir que las mujeres tengamos menos capacidades para liderar. Se quiere decir que hay oportunidades más abiertas hacia hombres que hacia mujeres. El segundo tiene que ver con el currículum explícito, de forma explícita hay ciertos elementos del currículum, los cuales se han ido quebrando con el tiempo a través de distintas leyes, como por ejemplo la ley de inclusión, la ley, la circular trans que va a ingresar el 2017, todos esos elementos han permitido que el currículum explícito se vaya modificando, pero vamos a tener conceptos todavía dentro de ese currículum que nos van a visualizar automáticamente que sigue existiendo el sexismo. Por ejemplo, un ejemplo súper concreto es que hasta el año pasado el currículum de tercero medio de ciencias naturales, específicamente de biología, trataba el sistema nervioso y dentro del sistema nervioso trataba el cerebro hombre-mujer y establecía que el cerebro hombre-mujer era diferente, catalogando a las mujeres dentro de las humanidades, dentro de las artes, y a los hombres dentro específicamente de las carreras científicas y tecnológicas. Entonces, o de las actitudes científicas y tecnológicas. Entonces vamos a tener un currículum explícito que va a establecer a este sexismo interno, ¿ya? Y vamos a tener un currículum oculto. Es a través del currículum oculto en donde se ha normalizado de mayor medida el sexismo en la educación. En los otros dos aspectos, si bien existe sexismo, se ha ido trabajando en pro del tiempo para poder disminuir esa brecha, tratar de trabajar un poco más con la perspectiva de género, lo cual ha ido avanzando, pero no ha finiquitado totalmente esa necesidad que hoy esa urgencia que hoy día tenemos. ¿Qué es el currículum oculto? Para los que no, todavía no lo conocen como concepto, es un imaginario cultural que se reproduce de manera consciente o inconsciente y forma parte de las prácticas educativas. ¿Ya? O sea, todo lo que no está explícito en un documento, en la planificación, en lo que el ministerio establece como objetivos, va a llamarse currículum oculto. Y el currículum oculto es nuestro mayor enemigo, entre comillas, dentro de la educación sexista. ¿Por qué? Porque es a través del currículum oculto en donde yo voy a establecer la mayor cantidad de normativas que van a permitir mantener, naturalizar y normalizar la educación sexista. Es a través de
Ahí sí. Bueno, les decía, ¿cierto? Que tenemos un pequeño problema de conexión, ¿cierto? Con Marité. Esperemos se pueda solucionar pronto. Les decía, ¿cierto? Que era un tema sumamente interesante para nosotros, ¿cierto? Sumamente relevante para nosotros que somos estudiantes de pedagogía, ¿cierto? Em, es relevante ver las dificultades, ¿no? Y los, los problemas, ¿cierto? Que hay en nuestra sociedad relativos, ¿cierto? A este tema. Vamos a ver ahí si es que Si es que Marité puede volver. Desde ya entonces lo invitamos, las invitamos, les invitamos a que puedan hacer sus preguntas, dejar sus consultas y estar también atentos a la presentación, sus consultas, sus dudas a través del mismo chat de la transmisión y ahí nosotros los vamos respondiendo. Ahí ya volvió Marité. Y BTR jugando siempre una mala pasada, ¿no? Siempre me hace lo mismo. Eh, Ya, y te dejo bueno, entonces de nuevo con la y presentación. ahí continuamos. Ya, estaba hablando del currículum oculto. Si es que no pierdo el hilo, supongo que ahí quedé antes de que se cortara la transmisión. Ahí, según yo, fue la última parte de lo que nombré. Estaba hablando de que el currículum oculto, ¿verdad? Está este imaginario y vamos a tener múltiples ejemplos de cómo ocurre. Por ejemplo, veíamos y visualizábamos los libros de clase, que ya voy a mostrar esos ejemplos, como los docentes también perpetuamos el sexismo dentro de la educación a través de comentarios, a través de acciones. Hay un ejemplo muy concreto que pasa en el aula usualmente, pero cuando uno se encuentra dentro de la sala, hay muchas veces en que los hombres o los estudiantes masculinos suelen levantar la mano constantemente, hablar y no permitir que sus compañeras lo hagan. Entonces, muchas veces los docentes no visualizamos ese espacio en concreto y no dejamos que las chiquillas respondan, ¿ya? Entonces, dentro de esos espacios que son el currículum oculto, este imaginario, nosotros lo vamos a visualizar. Otro elemento es, por ejemplo, la cantidad de libros con autoras femeninas que van a tener a disposición los alumnos y alumnas dentro de los colegios. Eso también es un elemento del currículum no oculto. Si nosotros vamos también a los datos de historia, quizás que es como de la carrera, nosotros podemos visualizar que la cantidad de mujeres que participan dentro de la historia y cómo se transmite son muy pocas. Entonces, todos esos elementos son parte del currículum oculto que establecen este imaginario de que las mujeres somos menos aptas o menos capacitadas para ciertas cosas, mientras que los hombres lo son. Ahí visualizamos el sexismo. Tenemos un empoderamiento masculino y tenemos una disminución de las mujeres dentro de ese esquema. ¿Qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, vamos a tener eso en concreto, esta primera son distintas frases que se usan constantemente dentro del aula, más de lo que nosotros nos gustaría, o que se utilizan dentro de los pasillos, como por ejemplo, que hay que explicarle más a las mujeres feas, porque las lindas, aunque son tontas, igual van a encontrar marido, por lo tanto se les va a poder mantener, ¿ya? Elemento es puramente sexista, es establecido a través del género y lo que hace es además entregar una categoría de estereotipo de mujer que tienen que ser cada una de las alumnas. Correr como hombres y no como maricones, eso es una frase que uno ha escuchado muchas veces y múltiples veces, sobre todo en las clases de educación física. Yo me he encontrado en distintos espacios en donde es una frase recurrente el comparar a los hombres y el catalogarlos como maricones dentro del espacio tiene que ver con que todo lo femenino es malo, porque cuando nosotros visualizamos ese estereotipo de quién es maricón, entre comillas, es a quien me estoy visualizando porque ser femenino es malo. Todo lo que la feminidad trae es malo. Entonces, es malo para los hombres serlo. O sea, también lo que hace es hacer otro tipo de discriminación en donde no se le permite al género masculino poder mostrar vulnerabilidad. Otras frases son córtese el pelo y aparece niñita, este establecimiento, por ejemplo, las normas del vestuario, de que las niñas pueden hacer ciertas cosas, los niños pueden hacer otras cosas, y entregarle este empoderamiento diferenciándolos son elementos que van a perpetuar el sexismo dentro de la educación. Sentarse como señorita en el caso de las mujeres, de hecho, esto es súper llamativo, pero a las niñas muy pequeñas, cuando todavía no hay una concepción sexualizada, se le dice automáticamente, bueno, siéntate como señorita, no muestres los calzones porque eso es malo, y no se le permite muchas veces a través de esta falda
a las mujeres poder desenvolverse de forma activa dentro de los espacios educativos, como son el patio, el colegio. Hable más fuerte, hable como hombre, hablar fuerte es una categoría masculina, hablar suave es una categoría femenina, asuma sus consecuencias como machito, establecer machos dentro de la educación, yo educo hombres, o yo educo niñitas, establecer, apocar el caso de las mujeres, se educa hombres, no niños, hombres, y en el caso de las mujeres no se educa mujeres, se educan niñas, señoritas. ¿Ya? Entonces esos elementos son aquellos que van a permitir de forma inconsciente, se dan cuenta, estos son comentarios a veces inconscientes, no tan drásticos como el de la PUC, que es de estos comentarios de lo que escuché en la PUC, son comentarios muchas veces inconscientes, pero que van a perpetuar una normativa del sexismo dentro de la educación. Y este sexismo no solamente van a hacer y va a morir en el colegio, sino que va a mantenernos y nos va a conducir durante gran cantidad de la vida, hasta que quizá llegamos a un espacio en donde reflexionamos. Pero si no hay reflexión, no hay destrucción de este concepto. Y algunos ejemplos concretos del sexismo dentro del material didáctico de educación vamos a tener este primero, que es un material disponible en la web. En primero medio, nosotros analizamos en ciencias la evolución. En el caso de historia también se visualiza, no sé específicamente en cuál de los cursos, pero lo que hace es mostrar que la evolución es solamente del hombre. O sea, con este material lo que yo visualizo de forma inconsciente es que los hombres evolucionan. Pero ¿dónde estamos las mujeres dentro del proceso evolutivo? ¿Acaso las mujeres no evolucionamos dentro del proceso evolutivo? ¿Acaso el Homo habilis no tenía un par femenino, ¿cierto? O un par de que sea hembra. Entonces, ese concepto nos muestra que la evolución va a ser netamente masculinizada, pese a que hay estudios que establecen, por ejemplo, mujeres dentro del proceso evolutivo, perdón, hembras dentro del proceso evolutivo, ¿ya? El concepto de hombre o mujer nace a través de la cultura del humano, pero en realidad dentro de la biología no se establece de esa manera. Este es un ejemplo de historia donde señala y muestra que en 1919 en Estados Unidos se enfatiza en acelerar el sufragio universal como reconocimiento del rol que habían tenido las mujeres en la guerra, y en Chile recién se hace en 1935. Aquí tenemos dos conceptos. Uno es el retraso que tiene Chile para poder asumir las necesidades de las mujeres dentro de los países, como la necesidad de sufragio. Hoy día vemos otros tipos de necesidades en donde Chile también llega tarde. Incluso hace muy poquito, Chile baja el proyecto de educación sexual integral y lo manda a dormir nuevamente al Congreso, y el proyecto de educación sexual integral es un elemento fundamental dentro de la educación no sexista. ¿Por qué es fundamental? Porque va a permitir generar una apertura de la visualización que nosotros tenemos a nivel social como mujeres y como hombres. ¿Por qué digo que llega tarde? Porque todos los países mayoritariamente tienen un programa de educación sexual integral, mientras que Chile sigue dormido en el siglo XX, permaneciendo dentro de un programa que es el electo a través de los establecimientos educacionales y que nos asegura una integridad dentro de la educación. Y también, además de eso, enfatiza que recién es en 1919, luego de mucho tiempo de lucha, y donde se reconoce a las mujeres como entes pensantes que tienen la posibilidad de tener derecho al voto, ¿ya? Donde, bueno, aquí quizás me pueden corregir alguno de historia, pero donde previamente a esto se visualizaba como que las mujeres no teníamos la capacidad intelectual, ni económica, ni social de poder votar. Por lo tanto, como no éramos tan capacitadas para eso, no teníamos ese derecho. Luego de mucho tiempo de lucha, este derecho se establece y en Chile llega, para variar, bastante tarde. Otro elemento importante es que un material también disponible en la web. Estas son imágenes de personajes importantes dentro de la historia. Esto pasa en todas las ramas, donde todas las épocas y los ejemplos de las épocas son hombres. La época moderna visualiza hombres, la época medieval, los griegos, la época contemporánea, en la ilustración, en todos los elementos, vamos a visualizar hombres. Dentro de la ciencia pasa lo mismo. Los científicos son masculinizados. No tenemos ejemplos de mujeres científicas, o son muy pocos. No tenemos ejemplos de mujeres que participen dentro de la historia, o los ejemplos que hay son muy pocos.
Este es un ejemplo de matemática, la idea es visualizar que en todas las áreas el currículum no oculto está presente. En este ejemplo, lo que se visualiza, si es que lo pueden leer, es que vamos a tener 3 personajes, que es Carla, María y Luis, y estos están viendo sus ingresos, es un ejercicio de proporciones de ingreso, y establece que Luis gana el quíntuple de lo que gana Carla, y que Carla además gana más que María, por lo tanto las mujeres ganan mucho menos que un hombre. Esto naturaliza y normaliza la inequidad salarial dentro del género, ¿cierto? Nosotros ya tenemos una desigualdad, existe una diferencia dentro de los sueldos, existe una diferencia económica entre ser hombres y mujeres, y esto lo que hace es perpetuarlo a través de este tipo de ejercicios que son inconscientes. Nosotros perpetuamos esos elementos. Estos ejercicios suelen ser sugeridos a través del ministerio. Entonces son ejercicios que se mantienen y van a prolongar y perpetuar este sistema. Y este último ejemplo, que es de ciencias también, es el sistema muscular humano. Si uno busca en Google sistema muscular humano, me van a aparecer sistemas musculares masculinos. ¿Ya? Hombres y mujeres tenemos ciertas diferencias a niveles de grasas y musculaturas, pero van a aparecer siempre desde la perspectiva del hombre. Como si las mujeres no existiéramos para ningún tipo de sistema. La mayoría de los sistemas ejemplifica con masculinos, y las mujeres solamente apareceríamos en el momento de ver sistema reproductor femenino. Entonces, establece como que en realidad la ciencia, la historia, la matemática, el lenguaje, en todas las áreas, se ejemplifica a través de lo masculino, a través de los hombres. Y aquí nace como esta pregunta, que sería esta segunda parte, ¿desde dónde nace el sexismo? ¿De dónde sale el sexismo? ¿De dónde van a nacer? ¿Es una construcción que generamos aleatoriamente? ¿Es algo normal? Uno de los argumentos más básicos que existe para poder perpetuar este sistema es que biológicamente somos diferentes. Y efectivamente hay hay diferencias biológicas diferentes, pero esas diferencias biológicas no son las que nos llevan a diferencias culturales. No hay una diferencia de habilidades intelectuales entre hombres y mujeres, no hay diferencia en muchos aspectos de habilidades físicas. Si bien hay una diferencia biológica entre la cantidad de proteínas y de grasas que vamos a tener, no son diferencias que van a permitir que no podamos hacer las mismas cosas. Todos estos elementos nacen a través de este término que ya ha sido trabajado constantemente, que es el patriarcado, ¿ya? Este término antropológico es usado para definir la condición sociológica donde los miembros masculinos de la sociedad tienden a predominar en posiciones de poder, y mientras más poderosa es esa posición, más probabilidades hay de que un hombre ocupe esa posición, ¿ya? De que la mantengan. Este es una definición del glosario de género de la Institución Nacional de las Mujeres de México del 2007, pero el concepto de patriarcado que nosotros hemos ido tocando constantemente es relacionado con lo mismo. Son condiciones sociológicas donde el género masculino, el miembro masculino, tiende a predominar sobre el femenino, y no tiende a predominar de una forma natural, sino que es de una forma cultural. ¿Cuándo se nos abren los espacios a las mujeres? Cuando existe movilización o cuando existe necesidad de que se abran esos espacios, ¿ya? En las épocas de guerra se abren los espacios para que las mujeres ocupemos los espacios de trabajo porque faltaban hombres. Entonces, se abren los espacios por necesidad o por constante movilización. Entonces, desde aquí, desde el patriarcado, en donde vamos a naturalizar una reproducción de este sistema que es cultural, que nos diferencia entre hombres y mujeres de forma cultural, pero que además se va a perpetuar dentro de la educación. O sea, la educación mantiene este legado que es patriarcal, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del patriarcado, estamos definiendo a través del poder, el poder que existe y esta simetría de poderes que va a existir entre uno y otro. Esta simetría de poderes no solamente va a encontrarse a través del patriarcado, sino que se va a encontrar en otros elementos, y aquí voy a tocar un tema un poco sensible, pero lo voy a nombrar en general. Pero hay una simetría dentro de la educación que tiene que ver con el rol de docente y el rol de alumno, en donde el rol de docente tiene una autoridad sobre el rol del alumno, tiene un poder, no solamente poder, sino que autoridad. Y muchas veces ese poder y autoridad se ha utilizado de mala manera sobre los alumnos, en elementos patriarcales también. Y de hecho, parte de las movilizaciones que nacen en el 2018 tienen que ver con esto.
las movilizaciones feministas que nacen en 2018 tienen que ver con esta simetría de los poderes, esta simetría de la autoridad, donde el aprovechamiento autoritario de bastantes docentes, no solamente del mundo universitario, sino que también del mundo escolar, lo que hace es utilizar este poder para mantener relaciones afectivas con alumnas, utilizando esta autoridad. Entonces, todos esos elementos están relacionados con el patriarcado y reproducen también esta educación que es sexista. Entonces, utilizar esta normativa de poder para el beneficio propio es lo que va a desencadenar o va a permitir que finalmente mantengamos esta estructura. Otro elemento que va a permitir que se mantenga la educación sexista es a través de los estereotipos. Vamos a tener una gran cantidad de distintas formas en que nosotros vamos a vernos, pero va a haber un estereotipo masculino y uno femenino a nivel emocional, a nivel psicológico. Vamos a tener que los hombres se les suele atribuir conceptos como estabilidad emocional, ser agresivos, ser objetivos y racionales, ser dominantes, ser valientes, ser intelectuales, ser deportistas, fuertes, ser aventureros, ser muy eficaces, muy eficientes y tener aptitudes usualmente para las ciencias, para la tecnología, para las ingenierías. Mientras que el estereotipo femenino va a ser inestable emocionalmente, sin control de sí misma, basarse a través de la intuición y la frivolidad, ser pasivas, tener miedo, no ser valientes, esta idea de cuidar a las mujeres es porque las mujeres tenemos miedo a algo, ¿cierto? Si bien existen estructuras en donde efectivamente hay dominación, se establece y se perpetúa este concepto de estereotipo, tiene aptitudes domésticas, la mujer es el mismo más dentro de este concepto de estereotipo para hacer las cosas de la casa y para cocinar, que para aptitudes intelectuales o deportivas, ¿cierto? De eso se basa, en eso se establece. Eh, Tener protección, ser protectora, ser tranquila, ser cariñosa, ser esa idea de que las mujeres tenemos que ser de piel, tenemos que ser muy cariñosas y tener aptitudes para las letras y las humanidades, ¿ya? Así se va a mantener este estereotipo e incluso dentro del aula vamos a mantener este estereotipo, ¿ya? Vamos a tratar a las niñas con delicadeza, eso no quiere decir que esté mal el tratar bien a una persona, o sea, el tratar bien a una persona es un concepto que se debería mantener, pero a las chiquillas la vamos a tratar con delicadeza, no se le toca ni con el pétalo de una rosa, etcétera, mientras que a los hombres los tratamos mal. ¿Para qué? Para que sean valientes, pero es que ellos soportan porque son fuertes. Entonces, todo ese concepto estereotipado es lo que va a perpetuar también este modelo de educación. Y de hecho, en el aula es muy común que esto ocurra. Nos encontramos muchas veces con ejemplos dentro del aula en donde esto ocurre. ¿Cuándo va a ocurrir? Por ejemplo, en la clase de educación física, cuando se divide a hombres y mujeres, vamos a tener, en el caso de las mujeres, en donde constantemente se les hace bailar, porque bailar es más delicado, porque por ese concepto, mientras que a los hombres se les entrega actitudes deportivas. Ya que jueguen fútbol, ¿cierto? Le pasamos una pelota y las niñas las hacemos bailar. Entonces, todo ese concepto del estereotipo que va a generar, la educación lo va a perpetuar. Hay un dato muy interesante, creo que es el dato que más me interesa usualmente del CIMSE, en donde el año pasado, dentro del análisis del CIMSE, nosotros visualizábamos que en cuarto básico, las alumnas y alumnos se consideran todos aptos para las matemáticas. A todos les gusta y todos son hábiles para matemáticas. Cuando llegan a octavo y se hace esta misma pregunta de si tú te sientes hábil para desarrollar matemáticas, tú sientes que puedes hacerlo, ¿qué pasa con el género? Los hombres dicen que pueden hacerlo, mientras que las mujeres suelen decir que ellas no pueden. Entonces hay un momento dentro de la pubertad donde se rompe y este estereotipo se empieza a perpetuar en la forma en que nosotros nos manejamos. Previo a eso, los niños y las niñas no se ven diferentes. Entonces, hay estereotipos que hemos perpetuado dentro del mundo educativo. Ya cuando en los jardines infantiles se les entrega un cierto modelo de juego a niños y niñas, perpetúo ese concepto. Si yo le entrego a las niñas las ollas, las guaguas, etcétera, y le entrego a los niños que jueguen con los legos, estoy perpetuando este estereotipo de género. ¿Ya? Eso no quiere decir que las niñas no puedan jugar con eso, sino que quiere decir que no hay elementos para uno ni para el otro, sino que
hay elementos generales. Y esta ya tercera parte que vamos a visualizar es por qué una educación no sexista. ¿Por qué nosotros hablamos de una educación no sexista? ¿Ya? Y lo primero es que la educación es sexista de forma invisible, inconsciente y sutil. Nosotros, si bien el currículum explícito tiene algunos conceptos, donde más se va a visualizar es a través del currículum oculto, por lo tanto es invisible, es inconsciente, y va a trabajar de forma muy sutil, con pequeños detalles, con pequeños ejemplos, con pequeñas situaciones. Cuando yo reviso el libro de clase y hay una imagen bien icónica, por ejemplo, de los presidentes de Chile, y sale una imagen donde salen los presidentes de la transición posterior, ¿verdad?, a la dictadura, y aparece un solo hombre y aparece Michelle Bachelet al medio, una imagen súper icónica para visualizar cómo a nosotros se nos visualiza como que no podemos acceder a esos elementos de poder. Cuando hablamos de mujeres dentro de la política, por ejemplo, cuando hablamos de mujeres dentro de la ciencia, o sea, visualizamos y de forma inconsciente no ejemplificamos con esos elementos. Cuando se van a leer, por ejemplo, libros de mujeres, generalmente son cuentos y se visualizan siendo muy chiquititos y después desaparecen. Durante mucho tiempo, la imagen de Pablo Neruda fue más que la imagen de Gabriela Mistral. Recién, hace pocas generaciones, se logra equiparar, incluso la imagen de Gabriela Mistral toma otra relevancia. Entonces, el currículum y la educación sexista es invisible, es inconsciente. Nosotros verbalizamos de forma inconsciente a alumnos y alumnas dentro de la sala de clases, y además es sutil, es muy sutil. La educación sexista ya no establece los elementos de forma concreta, a menos que existan todavía estos colegios que separan hombres y mujeres, que sí existen, pero lo hace de forma sutil. Segundo, no es un problema de rendimientos o capacidades, ¿ya? ¿Por qué necesitamos una educación no sexista? Porque no es que las mujeres y los hombres seamos diferentes, no es que tengamos distintas capacidades, es que tenemos las mismas, pero se nos potencian diferentes, ¿ya? Tercero, no solo se produce por acciones, sino también por omisiones. No solamente actuamos, sino que a veces omitimos. Cuando yo omito a las alumnas en el aula y no le entrego la posibilidad de hablar, lo que estoy haciendo es perpetuar la educación sexista. Lo que estoy haciendo es perpetuar el sexismo en la educación, y le estoy diciendo a las niñas que ellas pueden hablar solamente cuando se les autoriza. ¿Ya? No se enseña a todos a respetarse, sino que se escucha la voz de uno y la de otro, ¿no? Le enseño a las niñas que ellas no pueden hablar en todo momento. Le enseño a las niñas que si está hablando un hombre, ellas se callan. Entonces, ese elemento que es de omisión también es fundamental. Omitir que existen protagonistas dentro de la historia de femeninas también es un acto de perpetuación de esta educación sexista. Y el cuarto, el primer paso, o lo que nosotros tenemos que hacer, es visibilizar y desnaturalizar las situaciones para tomar conciencia. Cuando nosotros nos encontramos dentro del espacio educativo, ya sea en cualquiera de los niveles de educación, y visualizamos un elemento que es sexista, es importante visibilizarlo, no naturalizarlo, no callar, y mostrar para tomar conciencia. En las universidades también pasa mucho lo de la omisión. Por lo menos en mi experiencia universitaria pasaba mucho lo de la omisión, siendo una carrera mayoritariamente de mujeres, nos solían escuchar mucho menos que a los hombres, ¿ya? Y de hecho eso pasa también dentro como de todo el mundo educativo. Entonces es importante que el primer paso es visibilizar que estas situaciones no son normales, no son naturales, y por lo tanto hay que tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces, este ejercicio de ser conscientes constantemente es sumamente necesario para acabar con esta educación sexista. Y ya desde el ámbito mucho más concreto, porque hay que hacerlo, vamos a tener primero el enfoque de derechos que tiene que tener la educación, tiene que estar enfocada en los derechos, en todos los derechos, pese a que no se nos permita, por ejemplo, el derecho a acceder a una educación sexual integral libre, que es lo que no hemos establecido todavía, parece que es un derecho sexual y reproductivo, pero este enfoque es lo que nos va a permitir a nosotros poder decir que la educación debe ser no sexista. Tanto niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de acceder a la educación. Segundo, por la ley de inclusión escolar, que fue establecida desde el 2015, la ley de inclusión escolar lo que establece es que se diversifique la educación, que existan elementos para diversificarlos y evitar con ello discriminación. Si bien estamos en proceso de establecerlo, esto va avanzando. Tercero, por orientaciones del Mineduc. El Mineduc tiene una serie de orientaciones
en enfoque de género, en educación sexual, en sexualidad, afectividad y género, pese a que este no es tan profundo, no es integral, en maltrato, en acoso y abuso sexual, ¿ya? Todas estas orientaciones del Mineduc nos dan respaldo para poder lograr una educación no sexista. El Ministerio de Educación también debe ir de la mano con esta destrucción de la educación sexista. Y por último, la circular trans, que establece los elementos esenciales que se necesita para establecer la identidad de género de algún alumno o alumna que lo requiera. Ya eso, por ejemplo, el, no sé, visualizar dentro del libro de clase el nombre social y no el nombre que aparece en el carnet, esto se establece antes de la ley de identidad de género. Entonces, esta circular también nos permite respaldar por qué es necesaria una educación no sexista. Y el enfoque de género como concepto, ¿cierto? Nosotros, yo hablaba recién de que las orientaciones del Mineduc son para poder establecer este enfoque de género, es un elemento que constituye las relaciones sociales basadas en las diferencias que se distinguen de los sexos, y es una forma primaria de relaciones significativas de poder. O sea, es importante que cuando yo voy a trabajar con enfoque de género, yo esté visualizando lo que estoy haciendo y me esté dando cuenta de qué es lo que estoy haciendo, tomar conciencia y desnaturalizar esta inequidad y esta diferencia dentro de los sexos biológicos. Y finalmente, ¿qué proponemos para cambiar la educación sexista? Primero, una pedagogía feminista, ¿ya? Una pedagogía feminista no es lo mismo que una educación no sexista, pero esta pedagogía feminista está muy relacionada, muy de la mano. Lo que establece es que nosotros tengamos metodologías y formas de ejercer esta educación no sexista dentro del aula, pero en todos sus niveles, no solamente a través del currículum, no solamente a través del modelo de educación, sino que también la forma en que nosotros socialmente ejercemos la educación. Incluir el desarrollo de saberes y habilidades para el cuidado del propio cuerpo, valoración de las emociones, de los sentimientos, las relaciones interpersonales, fomento de valores y actitudes relacionadas con el amor, la solidaridad y el respeto por la vida y la integridad de las personas, y el ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad. Este es del Programa Nacional de Educación Integral de Argentina, lo que va a hacer, o lo que nosotros aquí establecemos, la necesidad de una educación sexual integral para poder concretar la educación no sexista. ¿Ya? Entonces es necesario que nosotros tengamos una educación sexual integral para poder desarrollar una educación no sexista. Esos dos elementos van completamente de la mano. Y aquí prefiero romper al tiro el mito de que la educación sexual integral va a llevar a los alumnos de preescolar, o sea, perdón, de parvulario, a comprender cómo se ejercen las relaciones sexuales. Y no, efectivamente, lo que un programa de educación sexual integral quiere establecer son otros parámetros, son afectividad, son relaciones sociales, son comprender los lugares, comprender los contextos, entender el consentimiento, prevenir abusos sexuales, prevenir esto que yo decía recién, de estas relaciones de poder, se comprenda que la autoridad no tiene por qué ejercer un poder sobre otro, sobre quien se le ejerce la autoridad. Y la educación sexual integral también es necesaria para comprender cómo nosotros nos vamos desarrollando, ya no solamente a nivel biológico. Y ya la educación sexual chilena no es integral y está basada mayoritariamente en la educación biológica a través de los programas de ciencias naturales, o a través de orientación en programas que son un poco más libres, mucho más abiertos, y por lo tanto no son integrales, no se desarrolla desde todas las perspectivas. Por eso es una urgencia que se detuvo, pero que sigue siendo, y que desde la red de docentes feministas seguimos pensando que es necesario y seguimos manteniendo esa idea. ¿Y qué proponemos también para cambiar esta educación sexista? Generar propuestas de trabajo no sexistas de toda perspectiva, institucional, del currículum explícito y del currículum oculto. Utilizar preguntas y ejemplos que propenden a reflexionar, problematizar los contenidos, definir, generar instancias para cuestionar los estereotipos. Cuestionar el estereotipo que nosotros tenemos es fundamental para poder aceptarnos dentro de la diversidad. Atención especial a la cultura de la violencia y el autoestima y el autocuidado, con eso prevenir la violencia de género, con eso prevenir abusos, prevenir acosos, investigar aspectos de géneros disciplinares, ¿ya? Por ejemplo, lo que hablábamos en un inicio, comprender cómo las mujeres nos establecemos dentro de todos los aspectos
de la vida, eso va a permitir que le abramos un abanico a las futuras generaciones para comprender que pueden hacer todo lo que se proponga. Y finalmente, ya con esto cierro, no sé cuánto tiempo llevo, espero que no me haya pasado tanto del tiempo. Algunos cuestionamientos finales. Estos cuestionamientos finales no son para dar respuestas ahora, son para reflexionarlas en la interna, para que cada uno pueda comprender cómo va trabajando todos estos elementos. El primero es si deberíamos establecer límites de contacto físico entre profesor y estudiante. La idea de esta pregunta es comprender y algo que es un déficit y que ha ido ocurriendo, se ha abierto en el último tiempo, es cómo los profesores muchas veces han aprovechado su autoridad para poder generar relaciones afectivas con estudiantes. Entonces, debería establecerse un límite de contacto físico entre profesores y estudiantes. Dos, cómo construyo una horizontalidad consciente de la simetría, o sea, cómo yo construyo de forma consciente esta simetría, esta autoridad que tenemos los docentes, pero para poder construir también un elemento fundamental para la educación y prevenir nuevamente estos acosos y abusos sexuales. De qué manera incorporamos la prevención en nuestros protocolos, de qué manera en los protocolos educativos nosotros vamos a incorporar la prevención de estos elementos, cómo podemos incorporar la idea de reparación en nuestros manuales de convivencia se especifica en los casos de abusos sexuales y por qué problematizar sobre nuestras relaciones de sexo-poder puede contribuir en la construcción de un espacio educativo para la liberación. Es importante que nosotros cuestionemos constantemente nuestra práctica pedagógica y aquí, como es de la carrera de pedagogía en historia, también como nosotros desde ahora, desde siendo profesores en formación, problematizamos también de nuestro rol pedagógico que vamos a tener en un momento dentro del aula, ¿ya? Y eso es fundamental. Es importante que desde antes cuestionemos y construyamos y problematicemos en relación a lo que nosotros vamos a generar más adelante. Y ahí no sé si hay preguntas, dudas, consultas, Matías. Ay, no sé si yo no escucho o se escucha. ¿Ahí me escuchan o no? Ay, ahora sí escucho, sí, Ya, ahí recién. sí. Bueno, decía que muy interesante, ¿cierto? Por la vinculación que decía al principio con nuestra carrera, y nos deja mucho que pensar. Y también, ¿cierto? Nos damos cuenta cómo en nuestra educación, en los 2 años de colegio y también en la misma educación superior, ¿cierto? Se perpetúan estas prácticas, ¿no? Se perpetúa también la falta de una educación no sexista. También lamentar, por cierto, el portonazo que se le da al proyecto de educación sexual integral. Era una iniciativa que venía a abrir las puertas, ¿cierto?, a una educación, a una mejor educación. Y también en eso, en una mejor educación, ha estado trabajando la red docente feminista. Si nos puedes contar un poquito quizás qué han hecho como Red FEM o cómo está el trabajo ahí. Y bueno, desde la red se trató de promover harto el proyecto de educación integral a nivel nacional. Nosotros estamos como en un proceso de crecimiento. Desde el nacional hacia distintas regiones se está abriendo un espacio descentralizado también. Es fundamental para el quehacer pedagógico, porque el quehacer pedagógico no nace en Santiago, no se construye en Santiago, sino que todas las regiones lo mantenemos. Incluso se perpetúan muchas cosas, mucho más dentro de las regiones y así que estamos en trabajo hoy día también basando en esos talleres, dentro del proceso constituyente también cuestionándose cuál es el rol que tiene que cumplir la educación dentro de este proceso y dentro de este nuevo modelo de educación. El modelo de educación que nosotros queremos construir debe ser un modelo de educación no sexista. Y para eso es necesario que las docentes feministas podamos participar dentro de ese espacio, en sus diferentes formatos y en ese elemento también promover que la educación no sexista es fundamental y no solamente para las profesoras, no solamente somos nosotras quienes debemos ejecutar la educación no sexista, sino que la idea es que esto sea transversal, ¿no? Nosotros compartimos espacios pedagógicos con hombres siempre y es importante que también exista una formación de todos en estos aspectos, en los aspectos de género debe ser una formación transversal, entonces dentro de todos esos elementos estamos dentro de la red tratando de construir en el fondo educación no sexista y dentro de nuestras propias prácticas, dentro del cuestionamiento constante de lo que nosotros ejercemos como práctica pedagógica. Perfecto. Nos han hecho un par de preguntas. Bueno, Jasna nos hizo una pregunta
acerca de las propuestas, ¿cierto?, educativas para una educación no sexista, que ya lo vimos un poquito en la presentación. Nos preguntaron también, Sol Kenobi, acerca de si la educación no sexista tenía algún tipo de relación con la educación feminista, ¿cierto? Que igual em, lo tocaste en la última parte de la presentación. Igualmente, si es que quieres profundizar en algunos de estos temas, también puede ser. Y Andrea nos pregunta si es que en la organización, ¿cierto? Me imagino que en RedoFem, ¿no? Han analizado la educación no sexista en perspectiva territorial. Lo mismo que hablábamos, que tocaste quizás el puntito recién, ¿no? Como las diferencias, complejidades que se dan en la educación rural o en escuelas en contexto de encierro. A ver si es que nos puedes como Sí, en comentar. lo primero, como en la educación feminista y no sexista, no es que sean contradictorias. De hecho, es como la base va a ser la educación no sexista, y para poder lograrla, para poder lograr una pedagogía feminista que es mucho más amplio, necesito educación no sexista. Entonces, es como partamos por algo. ¿Por dónde vamos a partir? Porque muchas veces queremos como llegar a todo. ¿Por dónde vamos a partir? Por la educación no sexista. Y para eso necesitamos cuestionarnos dónde está el sexismo. Desde la otra pregunta, que es el aspecto territorial, nosotros hemos conversado dentro de la red aquí en la región. Aquí en la región tenemos particularidad también que hay muchos docentes de zonas rurales. Efectivamente, y esto es como con el último elemento que toqué, sobre todo las figuras autoritarias de poder. Las figuras autoritarias de poder suelen ser mucho más profundizadas dentro de la educación rural, y lo que ha permitido y ha perpetuado, por ejemplo, las relaciones afectivas entre profesores y alumnos, ¿ya? Que eso es un elemento que muchas veces cuesta tocar, cuesta profundizar, pero que es una realidad objetiva, es una realidad, es algo que existe y que en muchos espacios se ha naturalizado. Entonces, esta cultura del abuso, esta cultura del acoso está súper naturalizada. Y desde la red hemos ido como cuestionándonos, nosotros nos construimos hace bastante poquito en la región, pero hemos ido cuestionando todos estos elementos desde donde nace, porque nuestra propia práctica pedagógica se da en estos espacios, se da en este espacio territorial también, es distinto a lo que pasa en Santiago, y lo que ha sido muy enriquecedor dentro es que hoy día nos encontramos docentes que estamos desde Arica hasta Aysén. Entonces, estamos dentro de distintos espacios, no es el mismo formato de educación que vamos a establecer en el Maule, que vamos a establecer aquí en Coquimbo. Entonces, eso es bien enriquecedor y va a generar diferencias, pero nos encontramos con un elemento común, es que la educación sexista existe de forma transversal, en distintas regiones, en distintos formatos, en distintos niveles. Incluso hemos analizado como la educación parvularia, la educación secundaria y universitaria, y nos encontramos con lo mismo. Entonces, hay elementos que son transversales y que hoy día mantienen y perpetúan el sistema. Sí. Bueno, nos mandan saludos desde Salta, Argentina. Marcela Lucía nos manda saludos desde allá. Nos estamos traspasando la frontera. Eh, bueno, a propósito del mismo trabajo de la red docente feminista, quizá invitar a las docentes que están en esta charla y las que lo van a ver después, quizá a conocer también un poquito más el trabajo, ¿no? Sí, sí, o sea, totalmente, no solamente las docentes que hoy día nos formamos, la red docente feminista, si bien tiene el nombre de docente feminista, es para todas aquellas que trabajamos en el ámbito educativo. Nosotros sabemos que la docencia no solamente va a ser el ejercicio de hacer clase en un aula, sino que requiere del trabajo mancomunado de todas. Entonces, la red docente feminista hoy día trabaja con las psicólogas del colegio, con las psicopedagogas, con distintos niveles dentro de la educación, no solamente con aquellas que tenemos el título de pedagogía en, o profesores de. Y además de eso, también trabaja con estudiantes universitarios, ya que están en la carrera de pedagogía. También esa apertura está abierta dentro de esta red de docentes feministas, porque es sumamente necesario también que desde nuestra formación inicial, que a lo mejor aquí me van a retar todos, pero la formación inicial que nosotros tuvimos dentro del ámbito educativo, voy a hablar, como soy de biología, puedo hablar de biología, eh, no tuvimos una educación que nos permitiera generar estos conceptos, los vamos aprendiendo en el camino. Entonces es fundamental que desde la formación inicial nosotros comprendamos cómo trabajar de forma constante en la educación no sexista dentro del aula, que es un desafío tremendo, porque no es que uno venga con la idea desde que salió de la universidad, sino que uno lo va construyendo lentamente y reparándose constantemente lo que está diciendo. Entonces, por eso también dejo como las puertas abiertas y la invitación
a poder participar, a poder conocer más. Estamos dentro de las redes sociales, tenemos Instagram y Twitter, y bueno, está la red nacional también, y más que invitados como a todo lo que se vaya realizando en este camino. Es importante la formación para poder llevar una práctica pedagógica que nos permita diversificarnos y ser inclusiva. Sí. Rescatar también con lo que decías tú, que por lo menos en nuestra carrera, ahora tenemos en segundo año un ramo, ¿cierto?, de pedagogía en identidad de género que ahí la profesora, o sea, sí, la profesora doctora Alejandra, que va a estar con nosotros también la próxima semana, está impartiendo. Es una novedad de la malla nueva de nuestra carrera, así que estamos por lo menos nosotros muy contentos y contentas de poder también tener un ramo en ese sentido. Eh, bueno, no, sí, creo que no me queda ninguna. Aquí hay una pregunta. Al cómo generar los límites entre docentes y estudiantes. Dice acá Rina que bien sabemos que depende del tipo de persona que ejerce la docencia más allá de las reglas. ¿Cómo entonces se hace esta diferencia, este límite entre docente y estudiante? Sí, yo creo que es una pregunta, ¿sabes? Una como tremenda pregunta el cómo se establecen los límites, porque hay algo que pasa en la formación inicial y es que no existe como un filtro de quién ejerce la pedagogía. Entonces, porque se visualiza la pedagogía como, no, cualquiera puede ser profesor, y hoy día nosotros sabemos que no cualquiera puede hacerlo, y sobre todo por el establecimiento de estos límites. Yo creo que tienen que haber protocolos y normativas que establezcan estas diferencias, cuál es el límite que nosotros establecemos con nuestros alumnos. Por ejemplo, hasta dónde nosotros vamos a llegar, no sé, el estar encerrados dentro de una sala no debería ser una normativa normalizada. Entonces, todos esos elementos no solamente tienen que depender de las personas, sino que tienen que pasar por protocolos. Y debería haber también como casi un examen psicológico para comprender también, porque si no vamos a naturalizar la cultura del abuso. Y otro elemento es que muchas veces pasa que estudiantes denuncian y las denuncias no se toman en cuenta. Entonces, también deberían haber protocolos que puedan saber qué es lo que hacer en esa instancia. Porque la figura de autoridad que ejerce el docente y no solamente va a pasar dentro de la educación escolar y formal. Y creo que dentro del momento en que más pasa, más que la educación escolar, va a pasar en la educación universitaria. De hecho, el movimiento feminista que se impulsa dentro de las universidades es producto del abuso y la autoridad de parte de docentes hacia alumnos. Entonces, y la normalización y naturalización, entonces tienen que ejercer protocolos que establezcan eso, porque hay una relación asimétrica autoritaria. Y esa relación asimétrica autoritaria tiene que destruirse, entre comillas, o acabarse, porque es lo que va a permitir finalmente mantener ese yugo como de sumisión frente a alguien que tiene una autoridad sobre ti. Entonces es importante que existan como elementos protocolares, que exista una constante fiscalización también de las temáticas. La fiscalización no quiere decir como que nos agobien más, sino poder estar pendientes también dentro de los mismos establecimientos educacionales, y hablo de todas las comunidades, dentro de esa misma cultura. Entonces es importante hoy día que eso no solamente quede como a criterio de cada uno, sino que sea formalizado. Muchas gracias por la respuesta. Una última preguntita, muy cortita, si es que crees que la propuesta de una educación no sexista pasa por la gestión de Mineduc para que entre en acción. Ay, esto es como dos elementos. Yo creo que lo primero es que, bueno, el Ministerio de Educación siempre ha estado un poquito desligado de la realidad de los docentes, y eso es una realidad. De hecho, el hecho de que jamás, o sea, no jamás, pero casi nunca, o en muy pocos casos, un ministro de Educación sea profesor o profesora, pasa también por estar desligado de las comunidades educativas. Hoy día nosotros vemos todos los ministros que han pasado en el último tiempo, están muy desligados de la realidad. Entonces, si desde el Ministerio de Educación se estableciera estos elementos, probablemente tampoco serían. ¿Qué es lo que debería ocurrir? Debería ocurrir que la comunidad educativa, tanto docentes como alumnos, como incluso apoderados, todos participáramos en la construcción de un nuevo modelo de educación. Y no solamente lo hablo desde la educación no sexista, sino que de todo aspecto de la educación. Este nuevo modelo de educación, esta educación que queremos, esta educación que a lo mejor no se basa en la competencia, que es lo que nos mantiene muchas veces ahí en el filo, debe ser construida por todos, no tiene que pasar como siempre que algo viene desde arriba y baja,
es muy difícil que se haga carne dentro de las comunidades educativas, pero si fuese a lo contrario, debiese poder establecerse. Entonces es un trabajo mancomunado entre las organizaciones de las comunidades educativas, más lo que debería ejercer el poder institucional también. ¿Ya? O sea, es un trabajo que debiese ser conjunto. Ahora, si el Mineduc probablemente lo haga, tampoco lo va a hacer con la realidad educativa, entonces ahí a mí me genera como esos resquemores. En el Ministerio de Educación está lleno de ingenieros comerciales que no conocen la realidad educativa que vivimos las comunidades dentro de Chile. Bueno, estamos, me imagino, Rodolfo también, según vi en redes sociales, me imagino que estarán muy contentas, contentos, ¿cierto? También nosotros, porque estamos en periodos de cambio y esperemos que esas transformaciones también vengan desde la educación, que se plasmen en la educación y que, por cierto, tengan un enfoque de género, una educación feminista, una educación no sexista, que son los primeros pasos, como decías tú, para poder llegar a una educación realmente de calidad. Estamos también nosotros, para finalizar, en un contexto, ¿cierto?, de nuestro aniversario. Estamos haciendo nuestro curso de género y feminismo. Ya tuvimos nuestra primera sesión. Vamos a empezar luego con nuestro taller de políticas públicas relacionadas a la perspectiva de género. Y por eso también queremos dejarlos, ¿cierto?, dejarles invitados, ¿cierto?, a nuestra sesión de la próxima semana de nuestro ciclo de charlas, que va a ser de mujeres y política. Va a estar Cindy Misculini, que es concejala de La Calera, es también ella egresada de nuestra carrera, ¿cierto? Y presidenta de la FEULS, primera presidenta de la FEULS del año 97. También va a estar la profesora Alejandra Vivanco, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, hablando, ¿cierto?, de mujeres y políticas, un tema interesante también, ¿no? Que también es muy interesante analizar. Como último comentario, Cristian nos dice, importante es que los protocolos que tengan los establecimientos surjan de un trabajo colectivo, toda la comunidad educativa. Se da que quienes la redactan son quienes han mantenido estas brechas. Muy, muy también cierto en... Por ejemplo, el proyecto educativo de los colegios se supone que tienen que pasar por las comunidades educativas, pero a lo mejor me van a retar después en los colegios donde he trabajado, pero a ti te pasan el proyecto listo y tú lo firmas. Entonces, es importante que cuando nosotros construyamos este nuevo modelo de educación, que como tú bien lo decías, se abre una oportunidad en este minuto, como una oportunidad que no ha existido antes, de poder cuestionarlo. También están los medios materiales para poder hacerlo, que eso también es distinto. O sea, estas mismas plataformas nos van a poder permitir a lo mejor vernos y juntarnos de una forma mucho más cómoda que lo que ocurría antes. Entonces, es fundamental que esos proyectos y esos programas y protocolos nazcan desde las comunidades educativas. Si no, se mantiene y se perpetúa quienes han mantenido constantemente estas diferencias y estas desigualdades. Está como más que claro. Bueno, por el chat nos felicitan por esta charla. Queremos agradecerte a ti, Marité, desde ya por haber aceptado nuestra invitación. Era un tema que a nosotros de verdad era muy importante tocar por nuestro contexto, ¿no? Somos profesores y profesoras en formación. También para los docentes que ya están en la práctica, ¿no? En nuestra misma universidad, esto también lo están viendo los mismos docentes, también les puede ayudar y servir. Y sobre todo quedarnos con los cuestionamientos, que me gustó mucho que terminara la presentación con esos cuestionamientos, que nos deje pensando, ¿no? Cómo construimos entre todas, todos, todes una mejor educación, y es lo que esperamos nosotros, por lo menos desde la comisión, desde el claustro de carrera empleado y también desde la carrera de pedagogía en historia y geografía. Te agradecemos, pues, Marité. Y muchas gracias a ustedes también por la invitación, por tener una profesora de biología dentro de este espacio, lo cual es muy extraño, usualmente, eso es lo que me cuestionaba mucho. Pero igual es como un poco raro, pero todos sabemos que la educación es conjunta, el trabajo tiene que ser en conjunto, los docentes tenemos que dejar esas brechas y esas diferencias entre uno y ponernos todos juntos a trabajar por una mejor educación y por una educación de calidad, no desde la perspectiva de una prueba de selección, sino que desde una calidad para lo que nosotros vamos a formar ciudadanos integrales finalmente. Entonces eso es la idea, así que muy agradecida también por el espacio y también felicitarlos por el espacio abierto hacia estas nuevas ideas. Me hubiese encantado estar en la universidad con espacios desde esa perspectiva y que nos permiten la formación, así que felicitarlos también por abrir este nuevo espacio y discutir de educación feminista, de mujeres dentro de la política, que es un temazo que muchas veces no se toca, entonces todos estos elementos son fundamentales para poder generar
un nuevo Chile finalmente. Muchas gracias. Nos vemos entonces y les dejamos invitadas, ¿cierto?, para nuestra charla la próxima semana. Que estén muy bien y muchas gracias por acompañarnos.